está, ya empezó a grabar. Déjenme compartir pantalla. Ok. Ok, muchachos, ¿ya se ve el pizarrón, perdón? Sí, maestra. Sí, ya se ve. Okay. ¿Qué veíamos la clase pasada, muchachos? La clase pasada estábamos tomando la decisión de qué bien producir. Recuerden que apenas estábamos viendo el enfoque interno. Nosotros teníamos precisamente la siguiente relación, poníamos lo que era el precio relativo del bien A en términos del bien B, perdón, precio de A sobre el precio de B. Este es el precio relativo de A con respecto a B y la cantidad relativa de A con respecto a B. Esto era lo que teníamos la clase pasada. Si los salarios, ahora sí que si los precios y los requerimientos, los precios relativos y los requerimientos de trabajo por cada uno de los bienes eran iguales, muchachos, decíamos que nos daba lo mismo producir el bien A o el bien B. Si le pongo números, muchachos, si así me hubiera dado un medio es igual a un medio, en este caso, nos da igual producir el bien A o el bien B. Esto era lo que veíamos la clase pasada. Teníamos la relación de que si el precio relativo de A sobre el precio relativo de B respecto a la productividad era mayor, muchachos, entonces en esta situación se prefiere producir el bien A. Aquí vamos a tener que nos hubiera salido un medio y aquí hubiéramos tenido un sexto. ¿Qué es más grande, un medio o un sexto? Pues un medio. Entonces, se prefiere producir el bien A. Si nos hubiera tocado, muchachos, precio de A, precio relativo de A con respecto a B, las cantidades relativas, ¿sí se alcanza a ver el amarillo, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Pues vamos a tener que aquí es un medio. Vamos a dejar ese valor. Y es menor a un tercio, un cuarto. 3 medios. En este caso, se prefiere producir el bien B. Todo esto, muchachos, estas 3 condiciones solamente son para nuestra economía. Estamos analizando nuestro mercado. Y en este modelo, muchachos, vamos a suponer también que los precios son una expresión de los salarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, muchachos, déjenme hacerlo un poquito más pequeño el pizarrón. Poner una mega llave. Esta situación solo especifica el comportamiento de la economía nacional, es decir, de nuestro país.
no se considera el sector externo. Esto es lo que vimos la clase pasada. ¿Qué vamos a hacer, muchachos, cuando nosotros nos metemos con el sector externo? ¿Cómo vamos a tomar la decisión de qué bien vamos a producir nosotros o qué bien van a producir ellos? ¿Y cómo nos vamos a empezar a comparar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas con respecto a esto, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, maestra. ¿Sí? Todo bien. ¿Me espero tantito o puedo cambiar el pizarrón? ¿Se puede esperar tantito, maestra, por favor? Claro que sí. Miss, Mande, hijo. ¿este es parte del modelo ricardiano? Sí, hijo. Todo esto, lo que estamos viendo es modelo ricardiano. Gracias. ¿No de qué, chaparrito? Ya, maestra, gracias. ¿Ya, hija? Ok. ¿No de qué, hija? ¿Qué pasa ahora, muchachos, cuando incorporemos al sector externo? Para designar al sector externo vamos a tener exactamente los mismos criterios, solamente los vamos a diferenciar por un asterisco. Es decir, que vamos a tener la cantidad relativa del bien A con respecto al bien B. Y lo único que vamos a agregar, muchachos, es un asterisco. El asterisco ALA, asterisco, son los requerimientos de trabajo para producir el bien A en el extranjero. Y lo mismo va a pasar con el bien B, ALB, perdón, asterisco. Bueno, el asterisco son los requerimientos de trabajo el bien B en el extranjero. Entonces, ¿cómo se toma la decisión, muchachos, de qué bien se va a producir en nuestro país y qué bien se va a producir en el extranjero considerando estos criterios? Lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, para el extranjero, esto de aquí, como lo veíamos con los bienes nacionales, déjenme regresar, o sea, este mismo criterio aplica para el extranjero. Entonces, el extranjero le va a dar lo mismo producir el bien A o el bien B si los precios de su país son iguales. Va a preferir producir el bien A si los precios del bien A son mayores y va a preferir producir el bien B si los precios relativos son menores. Ese criterio es exactamente lo mismo, solamente que ahora le agregamos un asterisco. Entonces seguimos con la misma pregunta. ¿Qué bien producimos nosotros o cómo vamos a establecer ese patrón de comercio? Y para hacerlo, muchachos, lo que vamos a hacer es tomar como referencia nuestros precios relativos. Entonces déjenme ponerlo con texto, porque ya vieron que mi letra es muy fea. Para tomar una decisión
sobre qué bien se produce en nuestro país y cuál en el extranjero, se tomará como referencia, se tomará como referencia el siguiente criterio. ¿Y qué criterio va a ser, muchachos? Vamos a tomar nuestros precios relativos y los vamos a comparar con los requerimientos de trabajo en el exterior. Y vamos a suponer, con el siguiente criterio, y suponiendo que nuestro país va a producir el bien A. Entonces, ¿qué vamos a poner? Voy a poner un paréntesis, lo voy a poner con rojo, muchachos. Esto de aquí hace referencia a que el precio relativo de A sobre el precio de B es mayor a estos requerimientos en nuestro país. Esto de aquí es lo que está en este paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tomar las siguientes decisiones. Nosotros ya determinamos que nuestro país, con base a los precios y con base a la cantidad de trabajo que se utiliza para producir los bienes, nosotros somos buenos produciendo el bien A. ¿Cómo nos vamos a relacionar con el exterior? Considerando que ellos también producen el bien A y el bien B. Entonces vamos a tener que el precio de A sobre el precio de B, y lo voy a poner con otro color, muchachos, ALA asterisco sobre ALB asterisco, si son iguales, muchachos, al país extranjero, le da lo mismo le da lo mismo producir el bien A o B. Si mis precios relativos, muchachos, mis precios internos son mayores, que los requerimientos de trabajo que en el extranjero, es decir, el precio que nosotros pagamos por el bien A, muchachos, es mayor a la cantidad de trabajo que se utiliza en Argentina. Con respecto a la producción de vino, muchachos, pues tanto México como Argentina vamos a producir vino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro ese ejemplo o no? ¿Lo puedes repetir, Miss? Sí, lo que les estoy diciendo, muchachos, es que vamos a tomar como referencia nuestros precios. Y resulta que nuestros precios internos son más altos que los precios que los requerimientos de trabajo que se utilizan en el extranjero. Vamos a ponerlo así, el precio relativo de estos bienes nos da 1/2 y en el extranjero a ti te da aquí 1/4. ¿Qué significa esto? Que el bien que se está produciendo aquí en México, sus precios aquí en México son más altos de lo que tú estás trabajando en tu país. Entonces te conviene producir ese bien y venderlo en México porque en México es mejor pagado. ¿Sí queda claro? Sí, Miss. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo con esta relación. Cuando nosotros tenemos esta relación y suponiendo que y aquí puse que nuestro país, aquí déjenme corregir, y que nuestro país va a producir el bien A, déjenme hacerlo un poquito para acá, se movió, ahí está. En este caso, muchachos, ambos países
producen el bien A y no se produce el bien B. Y si nuestros precios relativos, muchachos, son menores a los requerimientos de trabajo en el extranjero, en este caso, vamos a tener que el país extranjero se interesa por producir, el bien B y con base en el supuesto nuestro país produce el bien A. En estos modelos, muchachos, seguimos haciendo énfasis, no hay costos de transporte, no hay costos de transacción, no hay barreras arancelarias. Suponemos que los mercados se mueven libremente, que no hay intermediación de precios, que elegimos en dónde producir nuestros bienes. Esto es lo que está planteando el modelo ricardiano. Ya no vamos con las producciones solamente, sino que ya tenemos en cuenta los precios, muchachos, y tenemos en cuenta la cantidad de trabajo que se emplea en cada uno de estos bienes. Entonces, a partir de este criterio, ahorita ya lo vamos a generar un poquito más, a generalizar un poco más, vamos a tener lo siguiente. Déjenme ponerlo aquí abajo. Con base en lo anterior, se denota la importancia de la especialización, ya que se generan las llamadas ganancias del comercio, las cuales se definen. ¿Ustedes qué creen que sean las ganancias del comercio, muchachos? ¿Qué creen que sean las ganancias del comercio? No sé si estoy bien, pero bueno, yo lo entiendo como sería el ganar-ganar, que ambos países produzcan y tengan esas ganancias. Sí, chaparrita, perfecto. Esa es la definición de las ganancias del comercio. Es un ganar-ganar. Tiene toda la razón. Las ganancias del comercio se definen como o que ambos países se definen como el beneficio mutuo. Aquí sí le voy a poner unas comillas, mutuo, que casi siempre obtienen los participantes del comercio. ¿Qué pasa con este casi siempre o por qué lo puse exactamente entre, ahora sí que como si fuera un paréntesis, muchachos? Porque hay una crítica hacia el comercio internacional y dicen, ok,
Los países sí salen beneficiados del comercio internacional, eso no lo vamos a negar, pero ¿qué tan beneficiado vas a salir de ese intercambio? No sé si recuerdan que al principio del cuatri, cuando empezamos a ver esto del modelo de la ventaja absoluta y el modelo de la ventaja relativa, les comentaba un ejemplo sobre que Estados Unidos iba a producir flores y Centroamérica iba a producir flores y Estados Unidos iba a producir computadoras. No sé si recuerden ese ejemplo, muchachos. Dicen, no nos acordamos, no pasa nada. ¿Qué pasa con este ejemplo, muchachos, y la crítica que se hace al comercio internacional en este sentido? Dice, ok, sí hay un beneficio, ¿no? Los países que no producen tecnología, pues van a hacerse de tecnología por medio del comercio internacional y Estados Unidos, que necesitaba en ese momento tener flores, pues las va a tener. Pero hay una gran diferencia entre los bienes que se están comercializando. Las flores tienen el mismo valor agregado, especialización, desarrollo de conocimiento, muchachos, que las computadoras. No. No, pues no, no hay punto de comparación. Entonces, ¿qué va a pasar con los países, muchachos, que compramos computadoras, que estamos importando tecnología? ¿Obtenemos un beneficio? Sí, pero a la vez, ¿qué pasa con nuestras economías? Pues no tenemos lo mismo, ¿no? Que pues al final de cuentas Estados Unidos gana más que Centroamérica con las flores. Exacto, Chaparrita. Se empieza a generar esa llamada dependencia económica y esa es una crítica, muchachos, que hasta la fecha se le sigue haciendo al comercio internacional. Dicen, ok, sí, te haces de bienes, sí, hay intercambio, lo que yo no soy capaz de producir lo estoy obteniendo del exterior, perfecto, pero llega un punto en el cual te vuelves dependiente tecnológicamente o en nuestros casos dependiente económicamente del exterior y pues las llamadas ganancias del comercio son más bien para otros y no para nosotros, o el beneficio que obtenemos es mínimo comparado con lo que obtienen otros países. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? De aquí se desprende esas llamadas ganancias del comercio, que casi siempre debe haber un beneficio mutuo. ¿Estamos de acuerdo? Y esto parte, muchachos, de que la especialización, esto se genera, déjenme subir tantito el pizarrón. Esto se genera debido a que la especialización permite producir los bienes de manera más eficiente. Podemos hacer más con menos, lo que hemos estado viendo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, hasta aquí solamente hemos considerado precios, muchachos, hemos considerado cantidades de trabajo. Vamos a ampliar más nuestro modelo y vamos a incorporar los salarios. ¿Dónde creen que se produzcan los bienes, muchachos? ¿Dónde es más caro o dónde es más barato? Más barato, ¿no? Donde es más barato. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Vamos a incorporar el siguiente criterio. ¿Dónde se van a producir los bienes? En donde sea más barato. Y es aquí cuando ya vamos a empezar a ver estos modelos de comercio. Vamos a ampliar el comercio aún más. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Conste.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Ay, esperen. Hay algo que me está generando una duda y no, déjenme checar una nota. Y ahorita seguimos. Permítanme un segundo. Disculpe, maestra, lo que aparece en la pizarra es todo lo que ha escrito durante la clase, es que apenas me conecté. No, hija, ya anoté una pequeña referencia antes, pero no se preocupe, ahorita ahorita subo las pizarras, no se preocupe. Si Ah, ok, necesita. nada más para tomarle foto y hacer mis apuntes. Gracias. Si quiere me regreso tantito. Eso es lo que acabamos de ver, hija. Eso es lo que... Y con eso inicié la clase. No encuentro Ya, mi ya le ejercicio. tomé foto, profesora, gracias. No, ¿de qué, chaparrita? Ahí voy, ahí voy. Es que hay algo que no me cuadra y no encuentro mi ejercicio. Ya saben, ¿no? La maestra perdiendo los apuntes antes de empezar la clase. Imagínense si no hiciera apuntes. Esto sería el acabose. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Vamos a incorporar los salarios. ¿Y por qué vamos a incorporar los salarios? Porque nosotros tenemos que ir ampliando nuestro análisis, ¿no? Y con base en el vamos a incorporar lo que es el criterio de la ratio salarial. Este criterio de la ratio salarial, muchachos, nos señala que en dónde vamos a producir nuestros bienes. Entonces, déjenme cambiar la pizarra y vamos a tener lo siguiente. Sigue siendo todo esto modelo ricardiano, muchachos. Si consideramos que los precios, son una expresión del valor, punto y coma, y que el valor está determinado por la cantidad de trabajo, precios son iguales a los salarios. Punto y seguido. Bajo este criterio, incorporándolo a nuestro análisis, los bienes se producirán en donde es más barato fabricarlos. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, muchachos? Cuando hablamos de los salarios, nosotros vamos a tener lo siguiente, W solita, perdón. Vamos a tener lo siguiente, W solito, son los salarios, WI. Voy a hacerlo bien. W, subíndice I, son los salarios nacionales referentes al bien I, al bien iésimo. ¿A qué me refiero con el bien iésimo, muchachos? Pueden ser muchos bienes, zapatos, comida, ropa. Si yo tengo WI asterisco, muchachos, igual son los salarios extranjeros
referentes al bien iésimo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí creo que no hay problema. ¿Sí vamos bien? Maestra, Mande, chaparrita. disculpe, me dijo que le Dígame, avisara hija. cuando tuviera que retirar. Sale, hija. Sí, váyase, no se preocupe. Cualquier cosa me avisa, hija. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, hija. Entonces, hasta aquí vamos bien. Creo que no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Vamos a incorporar a nuestro análisis lo que les decía hace un momento. Vamos a incorporar lo que es los salarios. ¿Qué va a pasar con estos salarios y cuál va a ser nuestro criterio de decisión, muchachos? Nosotros tenemos que decidir en dónde vamos a producir nuestros bienes. Y es aquí donde entraría o explicaríamos parte del comercio de nuestro país. ¿Por qué se producen los bienes en nuestro país, muchachos? Porque es más barata la mano de obra. Porque es más barata la mano de obra. Es correcto, hija. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a considerar lo siguiente. Que W, ahora sí que vamos a tener W A L A es el salario que se paga en nuestro país por hora de trabajo para producir el bien A. Voy a tener que W asterisco A L A es el salario. Aquí me falta un asterisco, perdón. Es el salario que se paga en el extranjero, perdón, por hora de trabajo para producir el bien A. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Primero voy a igualar y luego voy a despejar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo subir tantito el pizarrón o me espero? Por mi parte, sí, Miss. No Sí. puedes subir. Lo subo tantito, no vamos a exagerar tanto. Hasta ahí. ¿Qué voy a hacer, muchachos? Voy a igualar primero mis ecuaciones. Voy a tener W asterisco A L subíndice A asterisco y lo voy a igualar, muchachos, a mi sector nacional. Eso es lo primero que voy a hacer. Después voy a agrupar términos semejantes. Así que paso 1, igualo. Paso 2, agrupo términos semejantes. Es decir, de un lado voy a tener requerimientos de trabajo y del otro lado voy a tener salarios. De manera, muchachos, que esto me va a quedar ALA asterisco sobre ALA igual, ahorita lo vamos a dejar que es igual a W nacional entre los salarios en el extranjero.
Y dependiendo, muchachos, de los valores que nosotros obtengamos de estos coeficientes relativos, vamos a decidir si el bien A se produce en nuestro país o si se produce en el extranjero. Entonces, si esto se da así, muchachos, se es indiferente. Da lo mismo producir el bien A en nuestro país o en el extranjero. Si la productividad, muchachos, o sea, requerimiento de trabajo extranjero entre requerimiento de trabajo nacional, si estos requerimientos ya lo voy a poner con un solo color, bueno, no, vamos a seguir poniendo, el extranjero es verde, el azul es nuestro país. Si ALA asterisco, muchachos, sobre ALA nacional es mayor a los salarios relativos, W sobre W asterisco, el bien A se produce en nuestro país. Y si ALA asterisco sobre ALA es menor a los salarios, muchachos, el bien A se produce en el extranjero. Estos van a ser nuestros criterios de decisión, muchachos, sobre dónde se deben de producir los bienes bajo el modelo ricardiano. ¿Qué significa esta ratio, muchachos? Esta ratio que tenemos aquí representa la productividad de nuestra mano de obra, o sea, cuántas horas de trabajo se requieren para producir el bien A en el extranjero entre las horas de trabajo que se requieren para producir ese mismo bien en nuestro país. Esta ratio de aquí representa, muchachos, nuestros salarios relativos, o sea, cuánto se paga en nuestro país con respecto al salario que se paga en el extranjero. Si los requerimientos, muchachos, si estos requerimientos de trabajo son más altos en el extranjero respecto a lo que nosotros pagamos, entonces nosotros debemos producir el bien. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita les voy a poner datos. Vamos a suponer que aquí tuviéramos un medio, que aquí nos diera un medio y que aquí nos diera 3 medios. ¿Qué significa? Que en el extranjero, por 1 hora de trabajo, para producir el bien A, en México se llevan 2. O sea, 1 hora de trabajo equivale a 2. El problema, muchachos, es que aquí en México nos llevamos 3 horas, nos pagan 3 pesos por hora y en el extranjero nos pagan 2. Entonces dices, sí, me sale más, sí, me llevo más trabajo, en el extranjero, pero es más barato. Y eso es lo que nos permite establecer esas relaciones. Ahorita les pongo un ejemplo matemático y va a ser parte de nuestro entregable 2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Yo sé que si lo vemos así es más tedioso, pero ahorita con un ejercicio queda un poquito más claro.
¿Sí vamos bien o no vamos bien? Todo bien, maestra. Seguros. Sí, Hasta vamos ahorita bien, Miss. Bueno, por mi conste, parte sí. conste, niños. Les Sí, profe. pregunto, ajá, voy a subir tantito el pizarrón para ponerles la interpretación o lo hago más chiquito para que se alcance a ver más. A ver, lo hago así un Sí, poquito más, muy chiquito. así más chiquito para que lo alcancen a ver un poquito mejor y les pongo la interpretación de todo este criterio. Entonces vamos a tener lo siguiente. Ujú. Con base en lo anterior, coma, se establece la productividad del trabajo en nuestro país. Punto. País. De manera, valga la redundancia, nuestro país tendrá ventaja en el costo de los bienes cuya productividad sea mayor al salario relativo. Es lo que siempre estamos diciendo, muchachos. En México, ¿trabajamos mucho o trabajamos poquito? Mucho. Trabajamos mucho. ¿Y cómo nos pagan? ¿Mucho o poquito? Poco. Poquito. Poquito. Entonces estamos llegando a esta conclusión, muchachos. Estamos llegando a este modelo. Resulta que en México trabajamos mucho, trabajas 10 horas y te pago 2 pesos. Y te comparo con el exterior y resulta que en el exterior me van a trabajar 1 hora y me cobran 10 pesos. ¿Dónde me conviene producir los bienes? Pues donde me trabajen mucho y además les tenga que pagar poquito. Eso, muchachos, por eso les decía, en los modelos de comercio internacional, muchachos, no son generales. ¿A qué me refiero con que no son generales? No es que se apliquen solamente a un sector, sino que hay diversidad. Habrá sectores del comercio internacional, muchachos, que se expliquen por este modelo. Habrá sectores del comercio internacional que se expliquen por lo que veíamos del modelo HO. Habrá otros nichos de mercado que se expliquen por la paradoja de Leontief. Habrá otros que son los mínimos, pero que se expliquen por el modelo de la ventaja absoluta. Vamos a ver nichos de mercado cuyo flujo de comercio lo vamos a entender por la ventaja competitiva. Va a haber otros que los entendamos por la ventaja, por ventajas o competencia monopolística y así sucesivamente, muchachos. Nosotros no podemos decir que el comercio internacional se explica en su totalidad por un solo modelo. En el caso de México, muchachos, ya aterrizado, pues nosotros vamos a tener lo que es el sector de la maquila de exportación, se explica por este modelo, muchachos. Trabajamos mucho y los salarios que se pagan en la maquila son muy bajos, de manera que te permite atraer mucha inversión extranjera y que México produzca demasiado para el sector externo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero? Luis, yo tengo una duda. Dígame, hijo. Al referirse con que el bien se pueda producir en el extranjero, ¿se refiere a contratar obreros del extranjero o una inversión en el extranjero? Nos referimos, hijo, a que empezamos a hacer esas comparaciones. Hace algunos años, se lo voy a poner aterrizado a la realidad. Hace algunos años se argumentaba que era mucho más barato producir en China que en México. ¿Por qué? Porque los salarios en China eran mucho más bajos que los salarios en México, además de que trabajaban más los trabajadores chinos. Entonces, si tomábamos como referencia ese análisis, pues resulta que preferías producir las telas
en China que producirlas en México. Ajá, a eso se refiere con que decidimos producir en otro país o en este caso en el extranjero. ¿Sí queda claro, hijo? Sí, Miss, Sí. gracias. No, ¿de qué, chaparrito? Entonces vamos a ponerle números a esto y queda un poquito más claro. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos, o me espero otro poquito más? ¿O subo o bajo el pizarrón? Ustedes díganme. ¿Todo bien? Ok, entonces Está todo bien, ya puede cambiar. ya le voy a cambiar. ¿Qué vamos a tener? Voy a dibujar una pequeña tabla. Vamos a pasar. Déjenme. Vamos a ponerle ejemplo. Puntos. Considere que la ratio salarial entre nuestro país y el extranjero es, déjenme ponerlo con lápiz, W sobre W asterisco es igual a 3 sobre 1. ¿Qué significa este 3 sobre 1, muchachos? Por cada 3 pesos que se le paga a un trabajador mexicano por hora, en el extranjero equivale a 1 peso de esa hora de trabajo. Eso es lo que estamos diciendo. Nuestro salario es 3 veces más alto que en el extranjero. Esa es nuestra ratio salarial. Déjenme cambiar aquí. Coma. Los requerimientos de trabajo por bien entre nuestro país y el extranjero son Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una serie de bienes, muchachos. Vamos a tener bien. Tener bien A, B, C, D y E. Yo les puse letras, muchachos, pueden ser zapatos, ropa, cualquier cosa. Vamos a tener nuestros requerimientos de trabajo. Los voy a poner con rojo los nacionales. Entonces vamos a tener que los requerimientos de trabajo ALI, en lugar de poner A, muchachos, pongo I, haciendo referencia al bien iésimo. A, B, C, así sucesivamente. Entonces vamos a tener que nuestro país se lleva 1 hora para producir el bien A. 5 para producir el bien B, 3 horas para producir el bien C, 6 para producir el bien D y 12 para producir el bien E. Maestra, Vamos a tener los requerimientos. Mande, chaparrita. en lo rojo donde dice AL es una I, ¿sí, verdad? I. Ajá, es una I. Ahora sí que es una I latina minúscula, Ok. porque en matemáticas, hija, se hace referencia al bien iésimo. O sea, esto significa iésimo. Es decir, que puede ser desde el bien 1 hasta el bien infinito. ¿Sí?
Sí, gracias. No de qué, Chaparrita. Entonces, estos son nuestros requerimientos. Los vamos a comparar con el exterior y vamos a tener que en el exterior pues se llevan 10 horas en producir el bien A, 40 en producir el bien B, 12 en producir el bien C, otras 12 en producir el bien D y 9 en producir el bien E. Si nosotros nos fuéramos por horas, muchachos, ¿qué bien tendríamos que producir nosotros? A ver, por horas, ¿quién debe producir el bien A? ¿Nosotros o el extranjero? Si nosotros nada más tuviéramos estos datos, muchachos, y por tiempos de producción, ¿quién debería de producir el bien A? ¿Nosotros o el exterior? Nosotros, Nosotros. ¿Y el bien B? nosotros, ¿El C? nosotros, ¿El D? nosotros, ¿Y el E? el extranjero. ¿Sí? Entonces, si nosotros comparamos así, muchachos, dices, bueno, pues yo puedo producir casi todo y que adiós el extranjero. Y es aquí, muchachos, donde entra en juego, pues, los famosos salarios, porque esto es lo que a México le ha permitido tener cierta participación en los mercados internacionales del comercio, valga la redundancia, internacional, muchachos. Y les vuelvo a hacer énfasis. Este fue el argumento que tanto Estados Unidos y Canadá utilizaron en la renegociación del extinto tratado del TLCAN, ¿no? Ya el TLCAN ya fue, muchachos, hoy nosotros sabemos que se llama Acuerdo General de Comercio México, Estados Unidos, Canadá, y este fue un punto clave. Tanto Canadá como Estados Unidos argumentaban que los salarios mexicanos generaban un dumping salarial y que por lo tanto era una competencia desleal. A ver, mis niños de comercio, ¿ustedes saben qué es un dumping? ¿Ya han escuchado ese término en otras de sus materias? Discriminación de ¿Sí? precios. A ver, ¿qué es? Es una discriminación de precios, así como lo hacemos con los... Ajá. Que por ejemplo, un producto que es que viene del extranjero, que tenga un costo menor al precio relativo de aquí del que se vende, del nacional. Exacto, Chaparrita. Ese es un dumping, muchachos. Cuando nosotros manipulamos los precios y hacemos que los precios en el exterior sean más bajos que los precios al interior. Pongámoslo así. Un kilo de frijol en México cuesta 10 pesos, pero ese mismo kilo de frijol mexicano en el exterior vale 3 pesos. Oye, ¿cómo es posible que en el exterior sea más barato ese bien? Ese es un dumping, muchachos, y es penado por la OMC. Si a nosotros la OMC nos cacha, ahora sí que en este tipo de prácticas desleales, nos sanciona, muchachos, empiezan como llamadas de atención, pequeñas multas, una renegociación y compensaciones, todo eso pasa. Si nosotros reincidimos, muchachos, si nos montamos en nuestro macho, muchas veces nos pueden sancionar hasta con sacarnos de la OMC. Hay ya en última instancia son las medidas retroactivas. Es decir, ok, tú no entiendes, entonces yo te voy a pagar con la misma moneda. Y puede ser en el mismo bien o en otros bienes. Esto con el permiso de la OMC. Nunca se ha dado la sanción de expulsar a un país, pero esto se puede llegar a dar, que la OMC considere una sanción de expulsar a un país como miembro de esta organización. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. ¿Qué vamos a incorporar a nuestra tabla, muchachos? Ahora lo vamos a comparar. ¿Qué me dice mi planteamiento? Toma los requerimientos de trabajo extranjero, toma ALI asterisco, divídelos entre ALI, que son los requerimientos nacionales, y compáralos con los salarios W sobre W asterisco. Y vas a tomar una decisión. Si es mayor, se produce en nuestro país. Si es igual,
nos da exactamente lo mismo y si es menor, se produce en el extranjero. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué pasó, Chaparrita? ¿Puede repetir de los datos donde puso las letras esas, por favor? ¿Cómo? ¿Qué significa el Sí. mayor, menor, el igual? No, en el texto de lo de A asterisco LI sobre A LI. ALI son los requerimientos de trabajo en el extranjero. Ajá. ALI solita son los requerimientos de trabajo en nuestro país. La I hace referencia al bien. ¿Sí, hija? W es el salario nacional y W asterisco es el salario en el extranjero. Y dependiendo de esta comparación, nosotros vamos a decidir si, bueno, este modelo nos va a indicar en dónde se van a producir los bienes. Si es mayor la productividad a los salarios, pues el bien se va a producir en nuestro país. Si esta productividad es menor a los salarios, se produce en el extranjero y si es igual, lo podemos hacer aquí o en el extranjero. Es indiferente. ¿Sí, Chaparrita? Sí, maestra, gracias. No, ¿de qué, hija? Entonces voy a empezar mucho. Mande, hija. En el inciso C creo que borró temas porque ahora dice 2 y era 12. Era 12, sí, ¿verdad? Borré un palito. Ahí está. Gracias, hija. Sí, Entonces, vamos a empezar a comparar. Voy a poner primero todos mis requerimientos. Lo voy a hacer con los colores. 10 sobre 1, 40. Voy a anotar primero los extranjeros. 40, 12, 12 y 9. Los vamos a dividir entre 5, entre 3, entre 6 y entre 12. Y lo vamos a comparar con nuestros salarios. Aquí ya está mi ratio salarial. 3 sobre 1, 3 sobre 1, 3 sobre 1. Ahí está. Ay, perdón. Y lo voy a poner con amarillo nada más para distinguir, muchachos. 10 sobre 1 es mayor, menor o igual a 3 sobre 1. A ver, 10 entre 1, ¿cómo es? ¿Mayor, menor o igual a 3 entre 1? Si les Es sirve, mayor, hagan ¿no? las divisiones, no pasan. Es mayor. Y si es mayor, entonces, ¿en dónde lo producimos? ¿Nacional o extranjero? Nacional. Nacional. 40 sobre 5 es mayor, menor o igual a 3 sobre 1. Es menor. Menor. Es menor. 40 entre 5. Mayor. Aguas es mayor. Entonces, ¿en dónde se produce? ¿Nacional o extranjero? Nacional. 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 12 sobre 3 es mayor, menor o igual a 3 sobre 1. Mayor. Mayor. Entonces es Nacional. eso. 12 sobre 6 es mayor, menor o igual a 3 sobre 1. Menor. 12 entre es menor. Entonces, ¿dónde lo producimos? Extranjero. Extranjero. En el extranjero. 9 sobre 12 es mayor, menor o igual a 3 sobre 1. Menor. Y entonces, ¿en dónde lo producimos? Extranjero. En el extranjero. ¿Sale? En todos estos casos, muchachos, seguimos suponiendo que no existen ni barreras al comercio internacional y que no existen los costos al transporte. ¿Estamos de acuerdo? O sea, con base en estos supuestos, muchachos, yo sé que son irreales suponer que no existen
ni costos de transporte y que no existen aranceles, pero con base en este criterio dicen, si el mundo se moviera libremente y no existieran costos de transporte, pues tu criterio de elección sería el siguiente, y les digo, hasta cierto punto explica mucho del comercio que hay en nuestro país. Nuestra mano de obra, trabajamos mucho, muchachos, y además somos súper baratos. Entonces eso hace que las empresas decidan producir en nuestro país para poder exportar sus productos porque sus costos son menores. ¿Sí queda claro? Les voy a dejar un pequeño ejercicio para que ustedes lo hagan en sus casas, lo practiquen, y la clase que viene, iniciando la clase, lo revisamos. Eso va a ser parte de su entregable 2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. ¿No? ¿Puedo cambiar el pizarrón para anotarles el ejercicio? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo siguiente. Y si no se acuerdan de hacer las fracciones, muchachos, háganlo con la calculadora, no pasa nada. O se las enseño como a mi hijo. Ahí me tienen haciendo divisiones todo el tiempo. No pasa nada, muchachos, si no se acuerdan, pues ya. Entonces, vamos a tener, considere, voy a ponerle entregable 2, actividad 1, entre paréntesis, esta se revisará el martes, ¿qué día es? Es quincena. 15 de junio. Disculpe, maestro, ¿esta no sería la actividad 2? No, Por lo de la tarea del diamante de Porto. Ah, sí es cierto. Tienes razón. Yo dije, me quedé, no, esto no es. Gracias, Chaparrita. Entonces, ya está. Entonces, considere la siguiente ratio salarial. Por ahí me apagan un micrófono, niños, por favor. Gracias. Por ahí alguien me tiene prendido el micrófono, chaparritos. Ya, gracias. Considere la siguiente ratio salarial y requerimientos de trabajo por bien. Determine qué bienes se producen de manera nacional y cuáles de manera externa o en el extranjero. Entonces, vamos a tener, muchachos, que nuestra ratio salarial W sobre W asterisco va a ser igual a 2/3. Nuestro bien va a ser A, B, C, D, E, F y G. Voy a poner un poquito más. Los requerimientos de trabajo interno ALI van a ser 5, 3, 7, 6, 1, 2 y 10. Los requerimientos en el extranjero ALI. Miss, perdón que la interrumpa. ¿Qué título se le pondría a la actividad? No, nada más póngale requerimientos de trabajo, hija. Ok, gracias. Sí, le vamos a poner, déjeme de una vez se los anoto. Vamos a ponerle actividad 2, requerimientos de trabajo, ratio salarial. Para que la puedan identificar mejor. Ahí está. Vamos a tener los siguientes. Son 4,
2, 10, 3.5, 8 y 10. La clase que viene, muchachos, ustedes háganlo en su casa, no está difícil. Y la clase que viene empezando lo revisamos para ver si no tienen dudas o les genero estrés o algo. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa con este modelo, muchachos? ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene este modelo de un solo factor productivo, muchachos? Lo que les decía hace un momento, estamos considerando que no existen ni costos de transporte ni barreras al comercio internacional. Sabemos que esto no es real y que los costos de transporte, muchachos, hacen que los bienes se vuelvan bienes no comercializables. ¿Ustedes saben qué es un bien no comercializable? ¿O han escuchado hablar de ellos? Algo que no se puede vender. Ajá, pero ¿por qué no se puede vender? No sé. Pues hay una traba al comercio, pero ¿ustedes por qué creen que surge esa traba? Les voy a poner el ejemplo más choteado de todos los libros de texto, muchachos. Y hay un ejemplo bastante tonto, pero lo menciona así, dice, considere generalmente hace referencia a Estados Unidos y el ejemplo dice, considera a Estados Unidos y a Francia. En Estados Unidos un corte de cabello cuesta $10. Vamos a ponerle un costo de $10. Y en Francia el corte de cabello cuesta $1. En ausencia de costos de transporte y de barreras arancelarias, muchachos, ¿en dónde convendría cortarnos el cabello? ¿En Estados Unidos donde cuesta $10 o en Francia donde cuesta $1? ¿Dónde nos cortaríamos el cabello? Pues en Francia, ¿no, profesora? Hipotéticamente. Hipotéticamente me conviene irme a cortar el cabello a Francia porque pues allá me cuesta $1. Y ahí está el paréntesis, ¿no? Considerando que no hay costos de transporte ni barreras arancelarias. Si nosotros ya lo aterrizamos a la realidad, muchachos, pensando que fuéramos a Estados Unidos, pues hay que viajar a Francia, ¿no? Entonces ya pagas tu boleto de avión. Y llegamos a Francia, nada más es bajarnos, cortarnos el cabello, ¿o qué estamos perdiendo con el simple hecho de desplazarnos de Estados Unidos a Francia? Tiempo y dinero, ¿no? Tiempo, dinero, es nada más llegar y cortarnos el cabello, dices, bueno, en lo que me traslado, el tiempo, llegué y a lo mejor tengo que pagar hospedaje y comidas y bla, 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 bla. Y resulta, muchachos, el ejemplo lo pone, dice, total de que todo lo que te gastaste, también el corte de cabello vale $10 en Francia, con todos los gastos. Entonces, ¿en dónde conviene cortarte el cabello? ¿En Estados Unidos o en Francia? Sumándole ya todos los gastos, además de que le incluyes el tiempo. ¿En dónde les convendría ya cortarse el cabello, muchachos? ¿Tiene lógica viajar a Francia o mejor me lo corto en Estados Unidos? En Estados Unidos. Ya mejor me quedo en Estados Unidos. Eso es un bien no comercializable. Ahorita les voy a dar la definición y todo, muchachos. Pero un bien no comercializable, como bien lo señalaba su compañero, es aquel que no se pueda vender. No tiene que ver con que no se pueda vender. Tiene que ver, muchachos, que resulta relativamente barato producirlo en el exterior o consumirlo en el exterior, pero debido a los costos de transporte, debido a las barreras arancelarias, lo hacen tan costoso que mejor acabas produciéndolo en tu país. Si ustedes analizan, muchachos, ¿cómo es el flujo de comercio con Australia? México, Australia, ¿qué tanto comercio tienen?
¿Cómo creen que sea nuestro comercio con Australia, muchachos? ¿Muy mínimo? Solo es muy poco, ¿no? Muy poquito, ¿por qué? Para empezar, la zona geográfica. La zona geográfica, ¿qué tiene que ver la zona geográfica? Está muy lejos. Bueno, Es- más o menos. Ujú. Está muy lejos. ¿Y cómo sería el comercio entre Australia y México, muchachos? ¿Sería vía aviones o sería vía marítima? Pues yo creo que más por marítima. Marítima. Entonces, muchachos, ¿qué está pasando en este aspecto? Lo que nosotros tenemos es que si bien hay comercio internacional entre México y Australia, muchachos, pues el comercio tiende a ser mínimo debido a las distancias que hay entre estos países. ¿Cómo es nuestro comercio con Rusia, muchachos? Tenemos un gran flujo, no estoy diciendo que no tengamos comercio. ¿Cómo es nuestro volumen de comercio con Rusia? También tiene a ser mínimo, hija, no porque no queramos tener comercio con Rusia, la distancia, los tiempos, hasta las barreras climatológicas, muchachos, aquí sí juega el clima bastante. ¿Qué acaban haciendo? Acaban haciendo que el comercio, a pesar de que haya un comercio entre nosotros, pues acaba siendo mínimo. Todo eso, muchachos, es lo que hace que haya, perdón, bienes no comercializables. Entonces, ya aclarado esto, vamos a poner lo siguiente. ¿Puedo ya cambiar? ¿Ya copiaron su ejercicio? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cambio de color. Vamos a poner verde, mírame, por favor. Por lo menos que les llame la atención los colores, así digan, ay. Vamos a tener bienes. Ay, no, no se ve. Este sí. Bienes no comercializables. Son aquellos bienes que, aunque resulta barato producirlos en el extranjero, debido a los costos de transporte, resulta mejor producirlos de manera interna. Eso es lo que pasa con los bienes no comercializables, muchachos. Y esto también delimita en nuestro comercio internacional o nos hace que nosotros empecemos a producir bienes, muchachos, que generalmente no se producían en nuestro país. Hay bienes, muchachos, que en México ni siquiera nosotros los consumimos. Sin embargo, por la demanda que hay en el exterior de este tipo de bienes y lo barato de nuestros procesos productivos, estos productos se acaban, valga la redundancia, produciendo en nuestro país y solamente son dedicados al sector de la exportación. ¿Sí queda claro? Hay bienes, muchachos, que aunque es muy barato producirlos en México, por los términos de costos de transporte, pues no se producen aquí y se acaban produciendo en sus países de origen. No solamente tienen que ver con cuestiones de con cuestiones de costos de transporte, muchachos. Hay otros factores que influyen en que un bien no sea comercializable. Las frutas, las verduras, los bienes perecederos, muchachos, ¿qué tan fácil es llevarlos hacia otras regiones del mundo? De México para el mundo. ¿Qué tan fácil es llevarlos? ¿Es más fácil llevarlos con países cercanos? Es mucho más fácil llevarlos a países cercanos. Ahora sí que ya tiene 2 años, muchachos,
No sé si recuerdan que se ponía esta feria de las culturas amigas en el centro y la última vez creo que estuvo en Los Pinos. No sé si recuerdan esta feria. Sí, ¿Nunca fueron? Sí, maestra. Sí, ok. ¿Por qué les pongo este ejemplo, muchachos? Porque en todos los stands les daban sus bonitos folletos y todo. Y resulta, muchachos, que en uno de los stands de Suiza, ajá, ponían que ciertas frutas que aquí eran extremadamente baratas, y le estaban explicando a mi hijo, porque lo llevé, le decían, es que aquí tú puedes comer melón, tú puedes comer sandía, tú puedes comer cierto tipo de frutas tropicales. Dice, allá casi no las consumimos porque los costos de transporte son tan altos que hace que ese tipo de frutas sean extremadamente caras y queden fuera de la canasta de consumo allá en Suiza, ¿no? Y así sucesivamente, muchachos. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos comercio internacional con los países relativamente cercanos y donde podamos mover cajas refrigeradas. Mis niños de negocios internacionales lo saben mejor que yo y que mis niños de economía, que el transporte de una caja refrigerada en la manipulación de productos perecederos implica una serie de certificaciones y de normativas que es extremadamente amplia. Entonces son muy pocos los productos perecederos que salen de México hacia Europa y que tenemos una mayor flexibilidad entre México y Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Hasta aquí, muchachos, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ahora, ¿qué vamos a ver además de esto, muchachos? Vamos a empezar con lo que se conoce como el modelo estándar de comercio. Vamos a ver otro modelo. Vamos a ver solamente la teoría. Ahorita nada más les voy a dar la introducción y creo que empecé muy temprano la clase. Nada más vamos a ver la introducción para la próxima clase empezar con la especificación de este modelo. ¿Sí, chicos? Y no saturarlos tanto en la clase de hoy. Ya sé que es viernes, que ya están un poquito cansados y ahorita sí estoy viendo el reloj. Ya son 7:23, entonces no los quiero saturar. ¿Están de acuerdo, muchachos? Sí, profesora, de acuerdo. Sí. Que si no también darles todo en una sola clase, se me van a aburrir. Aunque yo tengo la idea que los aburro, pero no me dicen nada. A ver, muchachos, ¿se aburren o no se aburren con la clase? La verdad. No, maestra. Me En lo entretengo. personal, no. De hecho, se pasa muy rápido. Ajá. Conste, voy a confiar en ustedes en que me dicen mentiras piadosas para no herirme sentimientos. Porque si se aburren es su culpa. No, lo que quiero, y hay algo que les quería comentar, muchachos, en el contexto de las elecciones y todo esto, y de la mala comunicación que hubo con Argentina. Vean lo que hay un documental que se llama Memorias del Saqueo, para pegarle así al presidente argentino y decir, los argentinos nos bajamos de barcos, estúpido. ¿Sí escucharon esa declaración? Sí. Y maestra. Sí, péguele al señor No, muchachos, es bastante desafortunado lo que dijo. Ya pidieron disculpas diplomáticamente hablando, ya se fueron aceptadas, pero es muy delicado lo que dice el señor. ¿Por qué, muchachos? Porque nuestras sociedades, a términos latinoamericanos, somos bien clasistas. No somos racistas, somos clasistas. Entonces, sí, la declaración que hizo el presidente argentino sí fue desagradable, no es diplomáticamente correcta y sí tiende a generar tensiones. Y más aquí donde poco queremos que nos digan mi alma para pedir casa aparte. Pero bueno, ¿qué vamos a tener con este modelo, muchachos? Este se construye a partir de las a partir
de las aportaciones del modelo ricardiano, muchachos, este que acabamos de ver. El modelo de factores específicos, es decir, el del trabajo. Paréntesis, movilidad del trabajo, lo que veíamos del que podíamos migrar de un sector a otro sin ningún tipo de problemas, movilidad del trabajo. Y del modelo HO. Ya no estamos, tratamos de combinar estos tres modelos, muchachos, en uno solo y generar un modelo general, valga la redundancia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este modelo parte, inciso A, de la relación entre la frontera de posibilidades de producción y la oferta relativa. ¿Qué es la oferta relativa, muchachos? Es la cantidad disponible de un bien en términos de otro. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser mi oferta relativa. Vamos a tener, muchachos, la relación entre precios relativos y demanda relativa. La determinación del equilibrio mundial mediante la oferta, demanda relativas. Y por último, muchachos, el efecto en la relación de intercambio. Cuando ustedes creo que llevan análisis macro, muchachos, llegan a ver lo que son la relación de los términos de intercambio, lo que eran las exportaciones y las importaciones. No sé si se acuerden de eso. Nosotros vamos a ver ese efecto en la relación. Vamos a ver la relación entre exportaciones e importaciones. Y esos términos de intercambio, muchachos, nos van a dar pie para hablar si somos una economía exportadora o si somos una economía importadora. Esta relación nos va a permitir medir si nuestra economía mejora o nuestra economía empeora. Si nosotros somos una economía exportadora, muchachos, en teoría, nuestros términos de bienestar deberían mejorar. Y si somos una economía importadora, nuestros términos de bienestar deberían empeorar. Hace algunos años, bueno, hasta hace un año, muchachos, cuando todavía estaba Donald Trump en la presidencia, este fue parte de su discurso político, muchachos, para atacar el déficit fiscal que tenía sobre todo con México, porque a China no le dijo nada o no hizo la gran cosa, pero era parte de su discurso para atacar a México. Decía, ¿sabes qué? Como nosotros, Estados Unidos, le compramos mucho a México y eso nos genera un déficit, eso acaba perjudicando nuestros términos del bienestar. O sea, hay un detrimento de nuestros términos de intercambio y por lo tanto de nuestro bienestar como nación. Y eso fue un argumento válido, muchachos, que le permitió hace, ¿cuándo ganó la presidencia? 2000, me están fallando, 2018, no es cierto, 2016, para el 20. Sí, muchachos, eso es lo que nos permite, ese tipo de argumentos sustentados en nuestros modelos permiten ya sea favorecer u atacar al comercio internacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Maestra, ¿qué dijo que era el precio relativo y la demanda relativa? El precio relativo, hija, es expresar el precio de un bien en términos de otro. Por decir, te lo voy a poner aquí. PX sobre PY
es el precio relativo del bien X expresado en términos del bien Y. Sería cuántas unidades, ahora sí, cuántas unidades monetarias del bien Y se necesitan para adquirir el bien X. Ajá, ese es un precio relativo. La cantidad relativa, hija, tiene que ver que tú vas a expresar la cantidad de A entre la cantidad de B. O sea, cuántas unidades de B necesitas para adquirir o producir una unidad de A. Ajá. Esos son cantidades y precios relativos. ¿Sí? Ah, ok, profesora, muchas gracias. No de qué, Chaparrita. Y cuando hablamos de demanda relativa, es que estamos hablando de la demanda de, no sé, de zapatos en términos de café. Ajá, esa es la demanda relativa de los zapatos porque lo estás expresando en términos de otro bien. Y la oferta relativa tiene que ver con lo mismo. ¿Cuánto voy a producir de zapatos con respecto a la producción de café? ¿Sí, Chaparrita? Sí, profesora, muchas gracias. No de qué. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, Miss, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí, muchachos, para ya no saturarlos. Hoy avanzamos mucho, empezamos temprano la clase, entonces cubrimos perfectamente bien el tema, hasta avancé un poquito más. Hagan su ejercicio, ahora sí que arrastren el lápiz, no pasa nada. Si se equivocan, lo corrigen en clase y ya suben bien bonito su entregable, pero necesito que practiquen, muchachos, porque ahora sí que todos los ejercicios que hemos hecho vienen en el examen, entonces para que vayan practicando. De todas maneras vamos a tener nuestras clases de repaso. Ya más o menos estoy midiendo fechas para ya subirles sus problemarios y que los empiecen a contestar con calma, ¿sí? Ya que estamos a nada de los parciales, muchachos. Nuestros parciales inician el 28 de junio empiezan los parciales. Entonces ya estamos a la vuelta de la esquina de los exámenes. Y ustedes tranquilos, vamos a tener clases de repaso. De una vez, muchachos, les comento. En dado caso que nos rebasen los tiempos, en el peor de los escenarios, que nos rebasen los tiempos y que no terminemos de ver todo el repaso o que alguien tenga dudas y no alcancemos a verlas, muchachos, avísenme con tiempo, nos ponemos de acuerdo. Ahorita no tenemos autorizadas las clases adicionales, pero si ustedes me dicen, Miss, nos juntamos 10, 15, que no le entendemos a un tema, dudas en específico, muchachos, díganme, y si no tienen clase después de esta, nos quedamos media hora más, o si no tienen clase de 4 a 6, me dicen y nos vemos un poquito antes y con mucho gusto atendemos dudas, ¿sale? No quiero que se queden con dudas para el examen. Así ustedes consideren que es la pregunta más tonta, ustedes pregunten. ¿Estamos de acuerdo, chamacos feos? Sí, maestra. Conste. Yes, Miss. ¿Verdad? Miss, Profesora, Mande. en el inciso C es determinación o determinación. Determinación, vean, ni porque utilizo el texto. Gracias, muñeca, ahorita lo corrijo. Sí, de nada. Determinación, ya quedó. Gracias, hija. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿No? Entonces, detengo video, muchachos, ya nada más déjenme, les paso lista rapidísimo y ya los dejo irse a descansar.